Gracias por la invitación, hermanos, por la invitación que nos da la iglesia local, por toda la logística que se tuvo que hacer. Y la verdad es una bendición muy grande poder estar aquí. Lamentablemente no pude venir el año pasado, pero mi intención es la misma, es glorificar a Cristo y el Evangelio de su Hijo o de Él mismo y glorificar al Señor. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Y los espero para todos tenerlos. Cuando lo tengas, si puedes decir un fuerte amén. Todos lo tenemos para todos leerlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy infinitas gracias por tu gran misericordia, Padre, que has tenido sobre nosotros, sobre nuestras vidas, Señor, y por salvarnos, Padre, y por poner un lugar verdadero en el ministerio para el beneficio de tu iglesia, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por la iglesia local aquí, por la vida del hermano Charlie, por su esposa, sus hijos, Señor Padre, por los hermanos, Señor, que levantan sus manos y ayudan, Señor, al ministerio, Señor Padre. Bendigo tu nombre, Señor, por sus vidas. Glorifico, Señor, la obra, Señor, que tú has hecho en los corazones. Y ahora, Señor, queremos ver en tu palabra, Señor, la belleza de tu Hijo, Señor, y la obra que hay y que Él hizo en la cruz. Y de una forma práctica, Señor, y espiritual y bíblica, ver, Señor, nuestra posición, nuestra identidad, Señor, en Cristo Jesús, para ayudar a tu pueblo, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas este tiempo, Señor, como yo has bendecido el resto del tiempo, Señor Padre, con tu palabra, con la exhortación, con las visiones de santidad de tu persona, Señor. Y ahora te pedimos, Padre Santo, que tú hagas la obra. Poderoso Espíritu Santo, obra en nosotros, Señor. Obra en los oyentes, Padre. Te pido todo esto por los méritos únicos del Señor Jesucristo. Amén. Hay una Hay un libro que leí cuando estaba joven, se llama el Jungle Book. Y se llama en español el libro de la jungla. Y hay la historia de un joven que se cría en la jungla y él trata de ser como los demás. Y de su infancia hasta que es joven, trata de ser un elefante, trata de ser
Un cuervo trata de ser un orangután porque no entiende quién es él. Es importante, si vamos a glorificar a Cristo y somos de Él, tenemos que saber quiénes somos en Cristo Jesús. Y tenemos que aferrarnos a lo que la Biblia dice y creerla. El apóstol Pablo, siendo perseguidor de la iglesia, y según sus palabras, él es pecador más que todos los hombres. Él se dice así, declarando su propio estado y su propio ser. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La identidad de un cristiano no yace en lo que él piensa de él mismo, ni lo que le dice su pastor a él mismo, ni lo que dice la iglesia acerca de él. Porque hay veces personas que tienen buen deseo, muchas veces dicen cosas que no es correcto. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de usted y de mí? Dice la Biblia que ya no vivo yo. Si estamos en Cristo, si estamos con Cristo y estamos en Cristo, ya no vivimos nosotros. Josué Contreras murió cuando yo tenía 14 años y el Señor me unió a Cristo. Yo morí. Porque lo que vivo hoy no lo vive Josué, lo vive Cristo en mí. La esperanza de gloria. Y si vamos nosotros a entender nuestra posición y nuestra identidad en Cristo, necesitamos mirar al Evangelio. Y la ramificación del Evangelio es que nosotros morimos. Y ahora Cristo vive en cada creyente, su espíritu en cada creyente, con un nuevo corazón y una nueva naturaleza. Y es por eso que el cristiano nunca va a abandonar a Dios y a Cristo. Porque su naturaleza es divina, es santa. Y el entender esto, hermanos, te da a ti libertad. Como este joven que decía acerca de este libro, yo no soy eso, soy esto en Cristo, porque Cristo lo ganó en la cruz. Si yo les dijera a ustedes en esta mañana, ¿sabes qué? Cristo murió en la cruz por mis pecados, pero murió simplemente por 99% de mis pecados y 1% yo tengo que salvarme por mi propia obra. ¿Ustedes qué dirían, hermanos? ¿Es verdad o mentira? Es mentira, porque hace menos, la obra de Cristo en la cruz la hace mucho menos. Lo mismo es verdad en la identidad que el cristiano tiene en Cristo Jesús. Cristo la ganó. Y porque Cristo la ganó, yo soy lo que me dice la Biblia que yo soy. Aunque no lo sienta, aunque mi pensamiento me diga otra cosa, aunque Satanás me ataque constantemente en mi mente, la palabra de Dios es la verdad. Sea todo hombre mentiroso, pero la palabra de Dios es verdad. La Biblia dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Hay una unión inseparable entre Cristo y su iglesia. Hay una unión inseparable entre Cristo y el cristiano. Pablo murió. Cristo vive en él. Y lo mismo que le pasó a Pablo, le pasó a usted, si en verdad es cristiano. Si en verdad usted nació de nuevo. Y esa es la belleza del Evangelio. Que no solamente es el perdón de los pecados, pero es el enorme tesoro que Dios ha ganado en Cristo en la cruz para su iglesia. Y debemos nosotros vivir en ese estado, en esa conciencia, en esa verdad. Cristo no solamente perdona pecados, sino nos da herencia eterna en los santos, juntamente con ellos.
con Cristo. Si pudiéramos decir con Cristo, ya diríamos todo el evangelio. Porque sin Cristo no hay nada. La salvación no es un boleto, hermanos. La gente así dice, oh, ya tienes el boleto de la salvación. La salvación no es un boleto, la salvación es Cristo. El que tiene a Cristo y está en Cristo es salvo. El que no tiene a Cristo no tiene nada. El que no está unido con Cristo en fe no tiene nada. Puede ser religioso, puede ser tú pastor, lo que tú quieras, pero si tú no estás en Cristo, tú no eres salvo. Pero la salvación es en Cristo y solamente en Él. La palabra del Señor nos habla acerca de estar en Cristo. Nos dice la Biblia, simplemente escuchen lo que voy a leer, son las palabras de su palabra. Romanos 6:8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Romanos 6:8. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos con Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El versículo que acabamos de leer, también Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si fueran muchas, sino a uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Sí, hermanos, la verdad es que Dios no prometió nada a nadie. A nadie, solamente a Cristo. Y aquel que está en Cristo tiene todo lo que Cristo tiene. Y aquel que no tiene a Cristo no tiene nada. Hay hermanos que a lo mejor dicen, esta es la promesa que Dios me dio. Dios no te dio ninguna promesa a ti. Se las dio todas a Cristo, a la simiente. Y si tú estás en Cristo, tú tienes exactamente lo que tienes. Muchos de nosotros tenemos problemas acerca de la seguridad de la salvación. Una de las ayudas que nosotros podemos tomar de la Biblia es que lo que Cristo hizo en la cruz. Si yo estoy unido con Cristo, lo que a Cristo le pase, me va a pasar a mí porque estoy en Él. Un hermano me ayudó mucho diciéndome, si Dios te manda a ti al infierno y tú eres cristiano y estás en Cristo, también tiene que mandar a Cristo al infierno porque tú estás en Él. Imposible de pasar. Y esto debe también a ti darte paz en tu mente. Tú eres un hijo de Dios, dice Juan. Tú fuiste comprado con la sangre preciosa del Cordero. Y el Espíritu Santo te unió a Cristo. En sí te bautizó, te sumergió en Cristo Jesús. Y estás revestido de Cristo. Y nadie te puede separar del amor de Dios. Y cuando tú entiendes esto, de la bendición del Evangelio y la ramificación del Evangelio, no que solamente Cristo me perdonó, no, Cristo me perdonó, me lavó, me ungió o me bautizó en Cristo Jesús. No estoy hablando de un bautismo de agua, porque la palabra bautismo es una transliteración de Inglaterra. Cuando ellos estaban traduciendo la palabra bautizo, que es en el griego, estaban diciendo ellos, no podemos decir sumergió porque ellos bautizaban del bautismo de los niños. Así que simplemente la transliteraron de la palabra y simplemente pusieron bautismo. Pero cada vez que leemos la Biblia hablando acerca del bautismo es sumergir. El Espíritu Santo nos sumergió en Cristo. Y es por eso que tenemos esperanza de gloria en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. No tenemos nada sin Cristo. Colosenses 2:20. Pues así habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Porque como si vivierais en el mundo os sometéis a los preceptos del mundo. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ya ves, hemos muerto con Cristo, resucitado con Cristo. Y dice Efesios que estamos ¿dónde? Sentados ¿dónde? A la diestra con Cristo, dice la Biblia. En Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida ¿en dónde? En Cristo. Revelaciones 24. Y vi tronos
Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Todo es en Cristo. Todo es en Cristo. Y si nosotros vamos a descansar, si nosotros vamos a poder ir más allá y entender que mi salvación no depende de mí, sino de aquel que la ganó por mí, y que si estoy unido con Él, yo no pereceré, porque hay una unidad inconmovible en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Eso es difícil de entender, ya no vivo yo. Pablo no era el mismo. No era Pablo, era Cristo viviendo en él. Era el cuerpo de Pablo, pero no era el Pablo. Pablo había muerto en Cristo Jesús. ¿Qué hacen con las personas que mueren? Te las entierras, ¿verdad? Las entierras. Mucha gente dice, es que todavía traigo aquí el viejo hombre, lo traigo puesto aquí arriba. La Biblia dice que nos despojemos del viejo hombre. ¿Y qué hacemos cuando una persona muere? La enterramos, que es el símbolo del bautismo. El enterrar, el sumergir. Y eso es lo que pasa con el cristiano. Ya no vivo yo. Cuando mi hermano se salvó, cuando tú te salvaste, tú moriste. La persona que vive en ti es Cristo, la esperanza de gloria. Y ¿sabes qué? A mí me encanta ver a los hermanos. Yo no tengo, lamentablemente nuestra iglesia es muy pequeña. Y no tengo muchos hermanos que yo pueda convivir, pero el hermano Charlie no sabe qué bendición tiene. Pienso que sí la sabe, hermano. Hermano, es a todos los hermanos, el convivio que hay entre hermanos. ¿Sabes por qué se aman? ¿Sabes por qué se quieren? No es porque el hermano Charlie, no es porque el hermano Víctor o el otro hermano, es Cristo en ellos. La única razón que hay convivio entre nosotros es por Cristo. Yo no los conozco a ustedes. Ustedes me vienen, saludan, me dicen, hermano, yo te conozco a ti, pero a ti, yo no te conozco a ti. ¿Sabes? La única razón que tenemos convivio es porque Cristo en nosotros. Es la única forma. Es espiritual esto. Es una unión inseparable que todo cristiano tiene. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esto es la esperanza de gloria. La identidad es dar gloria a Dios. Porque Él la pagó por precio en la cruz. Déjeme darle un ejemplo. Yo tengo 9 hijos. 2 ya están casados. Pero si uno de ellos se viste con pantalón roto y con zapatos todos sucios y simplemente no, siempre triste, ¿qué dirías tú del papá? Si tu hijo siempre anduviera así, cabizbajo, triste y viviendo como una persona que no tiene casa. Dice algo de ti, ¿verdad? Dice algo de tu cuidado. ¿Tú crees que Dios es así con nosotros? Porque muchas veces no entendemos quiénes somos en Cristo. Pensamos de esta forma. Si no me porto bien, el Señor no me va a amar. Dice, déjame decirte algo, que aunque estamos débiles, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. El amor de Cristo y el amor de Dios no depende de uno, depende de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. En un sentido, debemos de entender que nuestra identidad es lo que Cristo hizo en la cruz. No es un sentimiento, no es lo que yo siento, porque nuestros sentimientos cambian, ¿no? El apóstol Pablo dice, yo ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No es un juego de palabras cuando la Biblia dice que somos justificados por la fe. Dios no está jugando con las palabras. Es verdad. Cuando la Biblia dice que ya no hay condenación en Cristo, ya no la hay. Es decir, no es que la escondió, no. Cristo se la tomó completa, ya no existe. Ya no existe juicio para el cristiano. Ya no existe, hermanos.
Cristo se adelantó a nuestro juicio. Y tú y yo hemos compadecido delante del trono de Dios. Hemos sido culpables. Señor, yo soy culpable. Lo que tú dices de mí, en verdad es, Señor. Yo soy culpable de muerte. Pero acéptame por la gracia de tu Hijo. ¿Acaso no hemos hecho eso? ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Cuántos de ustedes no han ido al trono de Dios y diciendo, Señor, yo compadezco delante de ti? I'm guilty. Yo soy culpable de la muerte. Yo soy, Señor, yo soy. En verdad lo que tú dices es verdad. Y tú has compadecido. Cristo se adelantó y pagó todo por ti. Es por eso que esta unión es sumamente importante. La gente dice, actúa como cristiano. No actúes como cristiano. Porque el actuar es simplemente eso. Eres un actor. No actúes como cristiano. Sé exactamente lo que eres. Un hijo de Dios. El no saber nuestra identidad es disminuir o diluir la identidad y el poder de la sangre de Cristo y robar de la sangre de Cristo las bendiciones gloriosas que Él ganó en la cruz. Déjeme darte un ejemplo. En Lucas capítulo 15, versículo 22, tenemos una historia que conocemos mucho. No sé por qué las personas le ponen el hijo pródigo, usted la conoce, pero me gustaría decir que es el hijo que volvió al padre, porque ya no es pródigo. ¿Sí me explico? Él volvió al padre. Algún tiempo era pródigo, pero no es pródigo ya más. ¿Sí me explico? Imaginémonos que el hijo pródigo llega a la casa y el padre dice, hey, ponle anillo, ponle sandalia, dale lávalo, límpialo, ponle un vestido nuevo. Y llega una persona y le dice, tú eres el cuidapuercos. Tú eres el cuidapuercos, ¿verdad? Le dice, no, yo no soy cuidapuercos, yo soy el hijo de él. Es lo que hacía antes yo, pero ya no soy eso, soy esto. ¿Quiere que vea conmigo esto en 2 de Corintios, capítulo 6? No estoy diciendo que el cristiano no tiene dificultad, que el cristiano no peca. No estoy hablando de perfeccionismo. Estoy hablando de identidad en Cristo Jesús. Quiero que entendamos esto. Si vemos en 2 de Corintios 6, 9. ¿Saben qué, hermanos? Les voy a tener que pedir disculpas. Es 1 de Corintios 6, 9. Lo tenemos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí es triste escuchar esto, pero es la verdad. Pero fíjate lo que dice el versículo siguiente. Y esto, ¿qué? Erais, pasado, erais, ya no eres, erais ladrones, erais borrachos, erais. ¿Ahora qué eres? Un hijo de Dios, un santo escogido para su gloria. Erais. Ninguno se identificará en esta mañana y dirá, hermano, aquí está este hermano borracho, aquí está este hermano fornicario. No, eso es lo que éramos. Pero ahora en Cristo somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos, nuestra identidad. Y a veces veo a cristianos ir como este, en el libro que les decía, como Mowgli,
tratando de ser un elefante, tratando de ser un mono, tratando de ser, no saben su identidad. Descansa en Cristo. Cristo ha ganado no solamente tu perdón, sino te ha ganado tu identidad. Cristo te ha lavado, te ha puesto un anillo, te ha puesto un vestido, te ha puesto un calzado y tú has muerto cuando viniste a Cristo. Cristo vive en ti, la esperanza de gloria. Y esa es la verdad de todo cristiano. La verdad de todo cristiano. Es una obra completamente que cambia, transforma. Vea conmigo, por favor, aquí en Corintios. No quiero darle en 1 Corintios 1:17. Por favor, alguien póngase de pie y léalo así. Fuertemente para que todos escuchen. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. La cruz de Cristo puede ser vana por las cosas que nosotros le añadimos. Si yo le añado obras, se hace vana. Para nada sirve. Pero si yo le quito también, le puedo quitar diciendo, la verdad, Cristo no ha hecho la obra en ti, hermano. Tú simplemente sigues siendo lo mismo. Sigues siendo la misma persona. Solamente estás tratando de ser santo. La Biblia me dice que, es más, 79 veces la palabra santo aparece en el Nuevo Testamento. Y 95% de esas referencias se está hablando acerca de los hijos de Dios. Yo no encuentro en ningún pasaje de la Biblia, aun cuando Pablo en 1 Corintios dice yo fui el peor de ellos, está hablando de un pasado. Hablar con los cristianos y decir, hermano, tú eres un pecador. Tú eres santo, apartado para la obra de Cristo Jesús. Tú eres un hijo de Dios. Y así habla la Biblia. La Biblia habla de esta forma. Y si vamos a transformar nuestro pensamiento, como dice Romanos, debemos transformarlo y pensar como la palabra del Señor dice y hablar lo que la Biblia dice y callar donde la Biblia calla. Amén. Los que están en Cristo, ¿qué son? Nuevas criaturas. Las cosas que, he aquí que, es una nueva creación, hermanos. Es algo nuevo. Si usted me conociera antes de que Cristo me salvara, usted correría para otro lugar. Si yo lo conociera a usted antes de que Cristo lo salvara, usted, y no, este hombre perverso. El hermano me contaba acerca de su salvación. ¿Quién no iba a querer al hermano escucharlo? No, nadie. Pero en Cristo, gloria al Señor, es algo completamente nuevo. Ya no soy esa persona, soy otra persona. Soy santo en Cristo Jesús. Soy un hijo de Dios. Las riquezas de Cristo son vastas. Es una bodega de promesas en la cual los cristianos debemos de entrar y caminarlas. No solamente entrar y decir, el Señor me perdonó, pero caminar toda la bodega. Todo, porque es como un diamante el evangelio, que no solamente tiene un lado, tiene muchos lados. Y el resto de nuestra vida, hermanos, vamos a caminar en esas verdades y promesas que la Biblia dice son sí y amén en Cristo Jesús. A Josué, capítulo 1, versículo 2. Moisés había muerto, Moisés no podía llevarlo a la tierra prometida. Moisés representa la ley, Josué representa a Cristo. Cristo es el único que te puede llevar a las promesas del Señor. Moisés no puede entrar, él murió, pero Josué sí puede y le dice, toda planta que ¿qué? Pisare tu pie, ¿qué va a pasar? Es tuya. ¿Qué es lo que tenía que hacer Josué? Es caminar, es caminar. Dios ya le había dicho, pero caminar.
¿Cómo se deriva la vida de un cristiano? Caminar en Cristo. Caminar en Cristo. Estamos caminando en Cristo Jesús, creciendo en fe y en gracia. Estamos caminando en las promesas del Señor. Toda nuestra necesidad es Cristo. Todo lo que necesitamos es Cristo. Él ha provisto todo para nosotros. Y porque en esta bodega Cristo la ganó, nuestra identidad está en Cristo Jesús. La obra es un cambio total de la naturaleza. De la naturaleza. Yo puedo hablar con cualquier cristiano y saber bien, y él puede tener la misma naturaleza y tener comunión en el Espíritu de esa forma, porque es el mismo Espíritu, hermano, es la misma fe. Vea conmigo en 1 Corintios, en el pasaje que estábamos. Perdón, Gálatas 3. Gálatas 2, perdón. 20. Mas vive Cristo en mí. Y es lo que a la gente le gusta. A la gente le gusta Cristo. La iglesia le gusta. La razón que amamos al hermano Charlie, la razón que amamos a los hermanos, no porque están guapos o bonitos como se diga, pero es porque Cristo en ellos. Cristo en ellos, hermanos. Mira el versículo. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, la vivo en la fe de qué? En el Hijo de Dios. En el Hijo. No, léalo. Del Hijo de Dios. Del Hijo de Dios. Es una fe específica. ¿Sabes que la fe que tú tienes no es tuya? Es dada por Dios. ¿De dónde viene? De Cristo. Viene de Cristo. La fe es de Cristo. Es decir, es impartida por el Espíritu de Cristo en nosotros. Y la gente no puede decir es que yo tengo mi propia fe. No. Si es de Cristo, viene de Cristo, del Espíritu de Dios. Y es por eso que es por eso que la Biblia nos puede decir, estén todos unánimes. Hermano, aquí tenemos a hermanos de Kansas que tienen diferente cultura. Aquí tenemos a mexicanos, tenemos hermanos de Oaxaca, hermanos de Veracruz, diferentes culturas. ¿Cómo pides que seamos unánimes? ¿Sabes por qué? Porque solamente hay una fe. Porque es impartida por un espíritu. Y ese espíritu vive en cada uno de nosotros. Esa es nuestra identidad. Y es por eso que la Biblia, cuando Pablo habla, dice, hey, todos tengan un mismo sentir. Todos todo lo hagan en amor. Y eso es lo que define a la iglesia. Las dos doctrinas, las dos cosas que definen a una iglesia es la fe y el amor. Vea conmigo en Efesios capítulo 1. Verso 15. ¿Sí lo tiene? Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en Jesús, en Señor Jesús, y en vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias. Y de ahí, para Pablo es suficiente decir, sabes que estas personas tienen fe y tienen amor. Es una evidencia de que el Espíritu vive en ellos, se aman. Pero en una iglesia donde solamente existe la doctrina y es elevada, doctrina ortodoxa y puramente, y son duros el uno con el otro, se muerden el uno al otro, pero tienen la doctrina. Eso es lo que la Biblia habla. El amor mutuo es evidencia de una nueva creación en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús es esto, y esta es nuestra identidad. Déjenme voltear. Esto es lo que el Antiguo Testamento habla en Ezequiel. Estoy usando mucho la Biblia. Creo que está bien no usar la Biblia cuando uno predica. En Ezequiel capítulo 36. Esto es lo que la Biblia habla acerca del nuevo pacto. Lo que el Señor Jesús habló con ellos cuando estaba dando la cena del Señor la primera vez que la instituyó. Dice, esta es la sangre del ¿qué?
del nuevo pacto que es derramada. Y el pacto que él estaba hablando de un pacto como el antiguo, sino un pacto con el nuevo que Dios va a hacer. El versículo 26 habla acerca de esto. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y os quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. El corazón de piedra no puede sentir. Es duro. Tú conoces a un cristiano no por lo que dice, por el sticker que le pones al carro, o la calcamonía que le pones al carro, o la camisa que traes. No, es por las obras de ese hombre, de esa persona. El fruto que hay de un corazón limpio. Y os daré un corazón de carne. Y no solamente pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. El Señor nos va a guiar, nos va a guardar, nos va a disciplinar y guardaré mis preceptos. Esta es la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Es por eso que es muy importante saber quiénes somos en Cristo. Quiero que leamos conmigo también, vamos a otro versículo hablando acerca de esta identidad que glorifica a Cristo en Efesios, capítulo 2, versículo 19. ¿Sabe el problema grande de la iglesia primitiva? Es que, ¿qué vamos a hacer con los gentiles? ¿O qué vamos a hacer con los judíos? ¿Sabe usted que literalmente había sí. Oh, Señor, ayúdame. Una barrera, una separación entre los judíos y los gentiles. Aquellos que eran prosélitos podían reunirse a adorar con ellos, pero estaban separados. Y Pablo dice, hey, esa barrera está tumbada en Cristo. Solamente hay un hombre, no los judíos, no los gentiles. Un nuevo hombre en Cristo Jesús. Hay una unión en Cristo Jesús. Él vino a ser un hombre, una creación en Cristo Jesús. Y es lo que dice el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos ¿de quién? De los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando yo el lunes me vaya a Estados Unidos, yo nací aquí, yo nací en Monterrey. Viví por 15 años. Mi papá fue pastor misionero allá en una iglesia en Ciudad Mier, Tamaulipas. Después me fui a la edad de 15 años y conocí a mi esposa cuando iba al colegio, nos casamos y es el último de la historia ya. Pero cuando me vaya y me vaya en el avión y llegue a Fort Worth y me digan, ¿usted qué negocio tiene aquí? Usted tiene la piel así, parece mexicano. ¿Por qué lo debo dejar antes? Lo único que tengo que hacer es sacar el pasaporte. Tengo todos los derechos de una persona americana. Puedo votar, puedo comprar tierra, puedo trabajar aquí. Lo mismo con usted, ¿no? Cuando usted entra a la nación mexicana, ¿quién le prohíbe a usted trabajar? Usted tiene todos los derechos. Pero el versículo aquí dice que ya no somos, ¿qué? Advenedizos, dice, ni extranjeros. Nuestra identidad no es esa. Un extranjero es aquel que va a otro lugar simplemente a trabajar. Conocí a un hombre que venía desde Oaxaca allá a pedir un seguro social y decía, hey, voy a trabajar en Oklahoma y tengo que hacer esto, lo otro. Tenía todos los derechos de trabajar, pero si hay una guerra, ¿dónde está su alianza? ¿Dónde está la alianza de ese hombre? Con su país. Puede trabajar, pero si hay una guerra, él viene para proteger a su país. ¿Qué es correcto? Eso se debe de hacer. Y algunos viven allá con permiso, residencia, pero simplemente no tienen todos los derechos. Y aquí Pablo usa esto diciendo, esto ya no sois ustedes extranjeros, gentiles como nosotros, ni advenedizos, somos conciudadanos con todos los derechos. Hay algunos que todavía vienen a la iglesia y simplemente son extranjeros y advenedizos. Escuchan, vienen, pero nunca son parte en verdad
del reino celestial. Recibe ciertos beneficios, escucha la palabra de Dios, pero nunca ha sido unido en fe en Cristo Jesús. Dice la palabra que somos conciudadanos ¿de quién? De los santos. Pensemos en ellos, aquellos que están allá y aquellos que viven aquí. La única diferencia, hermanos, es que nosotros seguimos viviendo aquí y aquellos ya pasaron de muerte a vida y están en la presencia del Señor. Pero la Biblia nos enseña que somos un cuerpo y los mismos beneficios que ellos tienen, nosotros los tenemos. El orar fue ganado por Cristo. Amén. El Espíritu Santo, si Él no se fue, Él no viniera. Todo eso fue ganado por Cristo Jesús. La paz en medio de la aflicción, el poder de poder testificar a otros es Cristo. Todas las bendiciones y las promesas están en Cristo Jesús. Yo no soy esto, soy esto. Cuando mi mente me dice, tú probablemente no eres cristiano. ¿Alguna vez Satanás se ha atacado a ti? ¿Cuántos, si son honestos, cuántas veces Satanás se ha atacado de esta forma a ti? ¿A dónde vas? ¿A dónde corres? A Cristo. Porque yo cambio de pensamiento, pero la palabra de Dios nunca cambia, es eterna. Y ella me dice lo que soy. Y así camino. Y así camino. La palabra del Señor es viva y eficaz, nunca cambia. Mis pensamientos pueden cambiar, mis ideas pueden cambiar, mi celo puede cambiar, puede disminuirse. Puedo ser negligente en ciertas cosas, como el hermano decía, laxo en ciertas cosas, pero en verdad, Cristo nunca cambia. Soy hijo de Dios, pertenezco a la iglesia de Jesucristo, por la sangre preciosa del Cordero que nadie puede eliminar. En Romanos capítulo 8, versículo 28, lo tenemos. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Veamos este versículo 29, una cadena enorme aquí hay. Porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que antes predestinó, a esos también llamó. Y a los que antes llamó, a esos también justificó. Y a los que Él justificó, a los que Él justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos se perdieron, hermanos, ahí? Los que Él conoció, los predestinó, también los que los justificó y los glorificó. ¿Cuántos se perdieron ahí? Ninguno. Ninguno. Mira, hermano, si tú tienes dificultad de tu salvación, mira en la Escritura. Cree la palabra del Señor. Cree la palabra del Señor. Es una de las formas. Yo sé que hay, si hay frutos, si no hay frutos. Ahora, si no hay frutos espirituales en ti, a lo mejor estás perdido. Pero si los hay, y si tú amas a Cristo, tu seguridad se encuentra en la palabra del Señor. Por último, me gustaría ver en el libro que estábamos leyendo en Gálatas capítulo 2:20. En lo último del versículo dice la palabra de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todo cristiano desea glorificar a Cristo con su vida. Y la evidencia de un cristiano es que la fe que tiene es de Cristo Jesús. Es dada por Cristo, implantada por el Espíritu Santo, con los mismos propósitos que Cristo tuvo. ¿Qué propósitos tuvo Cristo en su vida? Glorificar al Padre. No importa que pasara la muerte, no importa nada. Todo cristiano tiene ese deseo, tiene
eso en cada uno de ellos. La verdad de la fe es que vence al mundo. Porque la fe del Señor Jesucristo dio todo por obedecer al Padre. Aun cuando sus discípulos le decían, ¿sabes qué? Iremos a Jerusalén para morir. Y él dice la Biblia que afirmó su mente para hacer la voluntad de Jehová, de Dios, de su Padre. Lo último dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En este pasaje vemos que la identidad del cristiano es de amor. Yo sé que Dios nos hizo aceptos en el amado por la sangre de su Hijo, pero el entender que Cristo me ama a mí como persona, que se entregó a mí, porque todo, hermanos, si no hay fe personal, tiene que ser personal esto. No solamente que Cristo murió por la iglesia, no, Cristo murió por mí. Él murió por mí. Él murió por ti. Si Él murió por ti, va a ser una relación y una identidad de amor. Y todo lo que se hace en esta vida, sea comer, beber, vivir, trabajar, tener esposa, tener hijos, todo se hace en amor para gloria del Señor. Se hace por amor. Por amor. Y la Biblia aquí dice que Él me amó. Y hermanos, es el motor de toda acción del cristiano. El amor de Cristo. El ver que Él se entregó por mi vida. Por mí, aunque cuando yo no tenía ni pensamiento de Él. Yo vivía una vida descarriada, sin pensamiento de Dios, sin temor. Pero yo no buscaba a Dios, pero Él me buscó a mí. Y Él me amó antes de que yo lo pudiera amar. Él me amó a mí. Y si la única razón que yo estoy en este estado es porque Cristo me buscó en amor, me encontró. Y esto debe de ser para nosotros la máquina, el gas, se puede decir así, de toda acción. ¿Por qué predico? ¿Por qué amo a Cristo? ¿Por qué Él me amó a mí? ¿Por qué amo a la iglesia? ¿Por qué Él me amó a mí? Todo, hermanos, es a Cristo, porque Él se dio en rescate por mí. Porque si el Señor no me hubiera salvado, yo no estuviera aquí. Si Él no me hubiera buscado, yo nunca lo hubiera buscado a Él. Si Él no me hubiera amado, yo no lo amara a Él. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nadie me quita mi vida, yo la doy. Yo la doy voluntariamente, yo la pongo. Nadie puede hacer tal cosa. Él mismo despidió su propio espíritu, dice la Biblia. Él se dio por nosotros. Y la identidad es una identidad de amor. La razón que le servimos a Él es por amor, no por paga. No por paga, pero por amor a Él. Porque Él se dio por mí. Y si hay otra razón por hacer las cosas, es vanagloria, es orgullo. Si no es por amor. Porque el amor es lo más limpio. Porque Dios es amor y es santo. Mis hermanos, nuestra identidad es en Cristo. Ya no somos lo que éramos antes. Cristo nos lavó, nos limpió. Y ahora tenemos una nueva naturaleza. El hermano Charles Leiter, que es uno de los hermanos que me ha ayudado muchísimo en su ministerio, me dice, si tú tienes que pegarles constantemente a tu iglesia con la palabra, siempre pegándoles, es porque su corazón no está en las cosas de Dios. Porque un cristiano desea escuchar, seguir al pastor de pastores, que es Cristo Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Cuando entendí tal cosa, descansé. Descansé que su pueblo está listo para seguir a Cristo, amar a Cristo, buscar a Cristo y obedecer a Cristo. Nuestra identidad está en Cristo Jesús, hermanos. Voy a orar.
Padre Santo, tu palabra es verdad. Pero Señor, el problema que tenemos, Señor, es que a veces dudamos lo que dice acerca de nosotros. Tu sangre preciosa es poderosa para lavar, pero no solamente para lavar, transformar, hacer en nosotros un nuevo corazón, transformar por dentro, Señor. Te pedimos, Señor Jesucristo, que tú nos ayudes con tu verdad, que la creamos, que lo que dice tu palabra de nosotros vivamos ahí. Es por eso que Cristo murió. Señor, ayúdanos, Señor Padre, aquellos que están teniendo dificultad con la seguridad de la salvación, que puedan ir a guerra con su alma y puedan escudriñar tu palabra, Señor, y por tu gracia creer lo que dice tu palabra y descansar. Hay un descanso para el pueblo de Dios. Descansar en ti, Señor, por la obra de Cristo Jesús. Padre Santo, tú das descanso al alma y tu palabra, Señor, es verdad. Ayúdanos a caminar en tu verdad, creyendo tu verdad, viviendo en tu verdad, Señor. Te pedimos, Señor, que nos libertes de pensamientos erróneos, que podamos ver completamente el panorama evangélico, el panorama del evangelio en todos los ámbitos de nuestra vida. Padre, te pedimos, Señor, por tu iglesia, Señor Padre, por tus hijos. Revélate, Señor, danos a conocer tu verdad, quiénes somos en ti. Padre, ayúdanos, Señor, a no caminar perdidos o desalumbrados o en tinieblas, en las cuales, Señor, tu palabra es tan clara, tan directa. Ayúdanos, Padre Santo. Te lo pido en el nombre poderoso y único de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén.